Muchísimas gracias, de verdad. Sabes que es un privilegio para mí el poder estar aquí con vosotros esta noche, una vez cada año. Es una fecha que tengo ya marcada de un año para otro. Me sigue admirando. ¿Para qué queremos inteligencia artificial teniendo una memoria como la que tienes? Algo realmente impresionante. Bueno, efectivamente, os vengo a hablar de mi libro. Mundo Orwell es un manual de supervivencia para un mundo hiperconectado. No lo tenéis, sale a la venta mañana. Sale a la venta mañana, con lo cual esto no es que sea una primicia, es antes de la primicia. No sé cómo se llama lo que ocurre antes de la primicia, pero vamos, para mí lo que es un placer comentároslo primero a vosotros. Una de las cosas que pongo en el libro es que somos la generación que más cambios ha visto en toda la historia. Empezamos con la radio. O sea, la televisión llegó a las casas prácticamente cuando yo nacía. Y ahora mis hijos no ven la televisión. Simplemente están en otras cosas. Todos estos cambios han ocurrido de forma muy acelerada, además. Se han concentrado mucho al final. Entonces, a los que nos han pillado pues con 30 años los cambios, pues vale, pero al que le pillan con 50 le cuesta mucho más adaptarse. Y además han traído asociado un cambio completo de la sociedad. El libro este no va de tecnología. No hablo de tecnología en el libro, evidentemente, pero sobre todo de las implicaciones que tiene la tecnología, de qué significa para nosotros la tecnología, qué nos ha cambiado, cómo nos ha cambiado la forma de ser y la forma de relacionarnos. Y ha cambiado mucho. En otros años hemos hablado de las diferencias generacionales que había, de la generación Play a Game y de la generación Game Over. Está recogido en el libro, pero hablo sobre todo de hacia dónde vamos en este mundo hiperconectado. Y vamos hacia un mundo en el que las máquinas van a estar muy presentes. La recordaréis todos, es HAL 9000 de 2001, una odisea en el espacio, que fue una de las primeras máquinas en el cine en rebelarse contra los humanos, en lo que después le pasaría a Jesús, lo que después le pasaría a Terminator, ¿no? en adquirir, o Skynet, en adquirir conciencia de sí misma, ¿no? y rebelarse contra los humanos. Probablemente los problemas que vayamos a tener con las máquinas no vayan por ahí, pero vamos a tener problemas de otro tipo. Antes de empezar, daos cuenta, el mundo hiperconectado, el mundo en el que todo está conectado, y 5G, por ejemplo, todo lo que se está hablando estos días de 5G va mucho de esto. 5G es una plataforma sobre la cual se van a conectar todos los dispositivos del Internet de las cosas, todos los coches conectados, autónomos, todo esto. Entonces, el hecho de que todo esté conectado, lo que hace es darle importancia a la plataforma sobre la que nos conectamos y a las conexiones, más que a cada uno de los individuos. El hecho de que todo esté conectado lo que hace es favorecer un mundo como el que puede ser el de Extremo Oriente, en el que lo importante son los grupos, los países, las comunidades, mucho más que las personas individuales, en que los derechos individuales quedan subordinados a los derechos del grupo. Vamos hacia un mundo, a lo mejor, en el sentido filosófico, más comunista, más grupal, y donde cada uno de nosotros tendrá mucho más difícil ser individuos, ser un individuo, tener su propia personalidad, porque tendremos lo que buscará la máquina, lo que buscará el algoritmo, lo que buscará esa inteligencia que nos gobernará a todos, será el bien de la sociedad en su conjunto, el maximizar la productividad, pero no el beneficio de cada uno de sus miembros. Vamos a hablar de Mundo Orwell. Orwell, sabéis que es el autor de 1984, es una novela que se escribió justo ahora hace 70 años. Y 1984 está a mitad de camino. Se escribió 35 años antes de 1984 y desde entonces han pasado otros 35 años. Entonces, bueno, pues es una fecha que parecía que merecía la pena recordar a la hora de escribir un libro. Sobre todo porque Orwell lo que hace es describirnos un mundo en el que todo está controlado por el Estado, en el que todo está vigilado. ¿Os acordáis de las cámaras que ponen en todas las habitaciones, en todas las dependencias?
para tener vigilado a todo el mundo y donde hay castigos para cualquiera que se desvía, se revisa la historia. Y estamos yendo muy rápidamente hacia un mundo muy parecido a eso. Muy parecido a eso o muy parecido a la otra distopía de la época un poco anterior, de Un mundo feliz, de Aldous Huxley, ¿no? Que yo digo que es la versión en colores de 1984. 1984 es todo muy gris, es casi todo blanco y negro, y en Un mundo feliz están los alfa, los beta, los delta, los gamma, y cada uno tiene su color, y bueno, parece que es todo, te voy a llevar a base de premios más que a base de castigos, pero te voy a llevar hacia donde yo quiera. Y van todos como autómatas, todos entran en el ascensor todos juntos, bajan, suben, pero no existe en ninguno de los dos casos la posibilidad de tener individuos. En este mundo Orwell, esa sería la portada, es este de aquí. En el mundo de Orwell de 1984 hay varios países, hay varios continentes. Él vive en Oceanía, concretamente en Londres, que forma parte pues, de una confederación de países, y hay una serie de ministerios. Está el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad se encarga de contar mentiras, o sea, de establecer cuál es la verdad oficial. Un capítulo del libro es el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad, que dice que la ignorancia es fuerza, que la guerra es paz y que la libertad es esclavitud. Y razonándolo profundamente, en el libro le dedico bastante tiempo a razonarlo, acabas llegando a la conclusión de cómo se llega a este razonamiento. Acabas viendo el cómo se llega a este razonamiento y cómo se relaciona con lo que hay ahora. Hay un Ministerio de la Educación, que debería ser el encargado de proporcionar los principios éticos y morales de la sociedad. Hay un Ministerio de la Calidad de Vida. Estos son los capítulos del libro. Ministerio de la Calidad de Vida, en el que hablo de vivienda y urbanismo. Hablo de ciudades inteligentes, de dónde vamos a vivir. Hablo de movilidad, de sostenibilidad, de vehículos autónomos, del impacto medioambiental que va a tener todo esto. Otro capítulo es el Ministerio de la Paz, que evidentemente trata de la guerra. Y explico en el capítulo este cómo son las guerras y cómo van a ser cada vez más las guerras. Unas guerras que no van a ser en el campo de batalla. Antes salían los ejércitos al campo, iban al campo de batalla y luchaban en el campo de batalla. Después llegan los terroristas y trajeron la guerra entre la gente, ¿no? Y se hacía la guerra entre la gente. Y ahora se hace la guerra en la gente. Se hace la guerra dentro de cada uno de nosotros. Somos no solamente el objetivo, no solamente somos el arma, también somos el campo de batalla. Y tenemos que entenderlo así para darnos cuenta de cómo estamos en guerra todos los días y cómo esto nos está afectando a todos. Es parte de la política, no es la continuación de la política, es parte de la política. El Ministerio de la Libertad. Es que, curiosamente existe el Ministerio de la Libertad de gozo. El Ministerio de la Libertad no habla de libertad, habla de seguridad, del otro plato de la balanza, ¿no? Habla de ciberseguridad y de la seguridad de un mundo digital. El Ministerio del Ocio, que habla del trabajo, de cómo va a ser el trabajo, de la renta básica universal, de cómo van a ser las pensiones, de cómo vamos a vivir y trabajar en el futuro. En un futuro no muy lejano. Esos son los capítulos básicamente de Mundo Orwell. Ya digo, se corresponden más o menos con los ministerios que había en la novela de 1984. Vamos a verlos un poco por encima. Voy a ir muy deprisa, muy aceleradamente, pero a esto ya estamos acostumbrados, ¿no? Ya estamos acostumbrados porque ahora va todo muy deprisa y nos sueltan una idea, otra idea, otra idea, otra idea, y luego tú no te quedas con ninguna o te quedas con una o dos que te han llamado la atención, pero que eres incapaz de profundizar en ello. Y de eso se trata muchas veces, de conseguir que no profundicemos en nada, que no utilicemos la lógica y que todo sea simplemente basado en
nuestros sentimientos o en nuestros gustos. El Ministerio de la Verdad precisamente se basa en eso. Aquí nos explica la diferencia que hay entre el mundo de Orwell y el de Huxley, entre un mundo en el que te dirigen por el castigo o un mundo en el que te dirigen por el premio, pero que al final te lleva a la pasividad, te lleva a la inacción, te lleva a que no tienes tú un interés, no tienes una idea de hacia dónde quieres ir, sino simplemente es el ir pasando los días. No tienes un objetivo. El objetivo te lo marcan, la vía te la marcan, te van facilitando el camino o te van dando palos cada vez que te sales del camino para llevarte por una sola vía. Tú te crees que eliges libremente, pero estás tremendamente condicionado. Tremendamente condicionado, entre otras cosas, porque para elegir, lo primero que tienes que tener son elementos de juicio, tienes que tener dónde elegir. Y por lo tanto tiene que haber una verdad, algo real en lo que basarse. Y el problema es que ahora mismo hemos llegado a la época de los hechos alternativos. Los hechos alternativos es una frase que se inventó una consejera del presidente Trump al día siguiente de la inauguración, de la toma de posesión del presidente. A la izquierda tenemos la toma de posesión del presidente Obama y a la derecha la toma de posesión del presidente Trump. Contra todo lo que pueda parecer, había más gente en la del presidente Trump que en la del presidente Obama. Eso dijo la consejera del presidente Trump. Que no es verdad, es un hecho alternativo. ¿Qué hecho alternativo es? Es mi verdad. O sea, ahora tú te la crees o no, pero yo te cuento mi verdad y tú te la crees o no. Y ahora vamos a votar. ¿Cuántos piensan que hay más gente a la derecha que a la izquierda? Y esa será la verdad. Y si llegamos a la conclusión de que 2 y 2 son 5, porque la mayor parte de la gente hemos decidido que 2 y 2 son 5, pues a partir de hoy 2 y 2 son 5. Hechos alternativos. Es una forma novedosa de describir el que me invento las cosas y te cuento lo que quieras y tú te lo crees o no. Poco después, el abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, que había sido el alcalde de Nueva York, dijo en esta entrevista, no, la verdad no es verdad. El periodista se quedó así como un poco perdón, que me acaba usted de decir que la verdad no es verdad. Dices, sí, claro, la verdad no es verdad, es mi verdad o su verdad, pero no es la verdad. O sea, estamos negando la capacidad de que exista una verdad. Si no existe la verdad, si no existe algo palpable, algo sobre lo que podamos decidir, ¿cómo vamos a ser libres? ¿Cómo vamos a poder elegir entre varias mentiras? Es imposible. El caso de Khashoggi, mucho más reciente. Aquí vamos viendo las distintas declaraciones que van haciendo, las distintas versiones que van dando los mismos actores, o sea, la misma persona, las distintas versiones que va dando de qué es lo que había pasado. Antes, la gente no mentía porque tirábamos de hemeroteca y éramos capaces de demostrar que había mentido y eso le importaba a alguien. Ahora que no tenemos que tirar de hemeroteca, sino que vamos a Google y te lo dice instantáneamente, a la gente le da lo mismo seguir desarrollando hechos alternativos sin ningún pudor. De lo que se trata es de que mi verdad, mi hecho alternativo, te llegue antes que los otros. Te llegue antes y te llegue con más fuerza. Hay algunas páginas que se dedican, no sé si las habéis visto, a hacer lo que se llama fact-checking, es decir, la comprobación de los hechos. Pues maldito bulo, neutral. Entonces estos te dicen, no, lo que ha dicho fulanito ha dicho que la Tierra es plana. Y entonces te dicen, pero la teoría copernicana decía, entonces después Galileo, y te sueltan 3 páginas explicándote que la Tierra es redonda. El 90%, 99% de la gente se queda con la Tierra es plana, porque el otro es muy largo de leer y llega más tarde. Y además dice, se está esforzando mucho en demostrarme que la Tierra no es plana, algún interés espúreo tendrá. Porque te pones a la defensiva, porque tienes que demostrar que es una mentira. La única forma de desmontar la Tierra es plana es la Tierra no es plana, al segundo siguiente de que se haya dicho. En el mismo medio. Claro que eso tiene otro problema. Tiene el problema de que tú dices,
el asesinato el intento de asesinato de Skripal han sido los rusos. Y entonces dicen los rusos, no, han sido los americanos. Y 10 minutos después, no, han sido los ingleses. Han sido los españoles. Y a la semana dicen, hemos llegado a la conclusión de que no se puede saber quién mató a Skripal o quién intentó matar a Skripal, porque hay tantas versiones que es imposible saberlo. ¿Cómo que tantas versiones? Pero si te has inventado tú todas menos una. Pero en Twitter hay versiones para todos los gustos, con lo cual no podemos saberlo. Ese es el mundo en el que nos estamos metiendo. Un mundo con tal sobrecarga de información y con tal falta de profundidad en el estudio de esa información que nos imposibilita a ser libres. Un mundo, este es un artículo que publiqué este año, en el que no es que nos den falsas noticias, o sea, no es que nos den noticias falsas, perdón, nos dan falsas noticias. No es lo mismo. No es una noticia que sea falsa, es que no es una noticia, es una falsa noticia. Es que en realidad es un relato, es un cuento vestido en formato de noticia, pero en realidad no es una noticia. Lo único que están haciendo es colocar en un medio de comunicación o en una red social, que tienen la ventaja de que como no se atribuyen el hecho de ser medios de comunicación, no están sometidos a la ética de los medios de comunicación, colocar una narrativa, un relato, con formato de noticia y convertirlo en una pseudonoticia que tú te puedas creer tirando de tu buena voluntad. El terrorismo aprovecha eso. Lo vimos ya el año pasado. Esta es la portada de Rumiyya, una de las publicaciones del Estado Islámico después de los atentados de Barcelona. 146 algo víctimas, ¿no? O sea, 73 y 73 muertos y heridos, calculamos. Sabemos que no es así, pero tiene muchísimo más impacto pues poniendo 146 que no poniendo el número real de muertos y luego en letra pequeña el número de heridos. Así parece que han sido muchísimos más. Si encima lo vistes con este fondo de fachada gótica en una portada de revista gótica en tonos sepia, falta Batman. Falta Batman para que fuera absolutamente gótico. Es lo más manipulador que se puede hacer en una portada. Emocionalmente te lleva a aquí ha ocurrido un desastre, solamente viendo la portada. Lo que estamos haciendo muchas veces es poner tanto foco en el terrorismo que magnificamos sus efectos. Hacemos que consiga sus objetivos, que es crear el terror, incluso cuando sus efectos físicos reales han sido mucho menores. Por ejemplo, tenemos aquí a la izquierda el número de homicidios que se producen en Estados Unidos en un año cualquiera. Estos son los que se producen por terrorismo. Esto es en todo el mundo. Sin embargo, la cobertura que le da el New York Times a todos los homicidios es esta, de la cual la mitad es al terrorismo, cuando en realidad no representa más allá de un 3-4% a lo mejor de todas las muertes. ¿Qué supone eso? Supone que lo que estamos haciendo es multiplicar los efectos de las muertes del terrorismo por 10 o por 20. De forma gratuita. Porque vende periódicos, porque vende noticias. Y estamos creando un falso sentimiento de alarma ante algo que no es una amenaza estructural. El terrorismo no puede acabar con nosotros. Lo que sí puede acabar con nosotros es el sentimiento que provoca esa alarma social que se produce. Este es otro artículo que escribí, vencer convenciendo, o si es posible, o si es preciso, combatiendo. ¿Para qué vamos a combatir para convencer a alguien de algo si podemos hacerlo incruentamente en las redes sociales, si podemos hacerlo lanzando noticias, si podemos hacerlo desinformando? Así se están luchando las guerras ahora. Así se está luchando en Ucrania, así se está luchando en Siria, así se está luchando
en nuestras calles y en nuestras cabezas todos los días, informando, desinformando, contrainformando, y lo estamos viendo en las campañas electorales o no electorales y prácticamente utilizando las mismas técnicas de publicidad comercial llevadas de una forma bastante burda al mundo de la política. Lo que hacen para ello es pues utilizar nuestros miedos irracionales, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras filias, nuestras fobias y nuestros sesgos culturales para conseguir una oportunidad de captar nuestra atención. Ya no vivimos en el mundo en que la información es poder. La información ahora está en todas partes. Está en Google, buscáis cualquier cosa y está. El conocimiento, bueno, el conocimiento que es el sacar conclusiones de esa información, bueno, tiene su valor. Lo realmente importante ahora mismo es la atención. Ahora mismo hay una guerra por la atención, hay una economía de la atención. De lo que se trata es de tenerte enganchado a mi medio, a mi noticia, y que sea yo el que monte el relato. Porque lo importante es dominar el discurso, dominar el relato, que se hable de lo que yo quiero. Porque hablando de lo que yo quiero, saldrá mejor o peor, pero al final voy a llevar el ascua a mi sardina. Al final voy a acabar radicalizando una sociedad como la americana simplemente a base de construir unas burbujas de filtros, es decir, de encerrar a la gente en unas burbujas informativas en las que solamente reciben la información que les llama la atención. ¿Para qué? Para que estés más tiempo en Facebook o en Twitter o en Instagram haciendo clic en las páginas de Facebook y ellos puedan vender a más su publicidad a las empresas. Eso, al fin y al cabo, no deja de ser una técnica meramente comercial, no tiene mayor trascendencia. El problema no es el que estés mucho tiempo ahí, el problema es que eso te lleva a crear grupos cerrados dentro de Facebook donde solamente recibes noticias que son de tu agrado. Hicieron un experimento los franceses en un instituto y se pusieron a seguir 4 grupos a los 4 partidos políticos. Entonces, simplemente ellos hacían como que eran partidarios de alguien, de Le Pen, por ejemplo, ¿no? Que era sí, muy conocido, de Macron. A las 2 semanas no les llegaban más que noticias positivas con respecto a Le Pen o Macron, a su candidato. Todo lo demás se quedaba filtrado. ¿Eso a qué te lleva? Eso te lleva, lo primero, a tener muy poca libertad a la hora de elegir, porque solamente estás viendo una parte de la realidad. Pero además tienes el problema de que el ego, lo que yo llamo, hay algoritmos, ¿no? en informática, y luego están los egoritmos. Los egoritmos, que es la parte que ponemos nosotros. Y los egos son muy importantes aquí, porque al final estamos viviendo aquí. Entonces los egos lo que nos hacen es decir, bueno, yo estoy en este grupo que todos somos de Le Pen, pero para ser relevante tengo que decir Le Pen no presidenta, sino presidenta 2 veces. Entonces sí tengo muchos me gusta, porque ya he dicho algo más que no han dicho los demás. Y eso va escorando la opinión, radicalizando la opinión cada vez más. Y va haciendo que los grupos estén cada vez más separados. Y que donde había un 70% de igualdad de criterio, de comunalidad en la sociedad americana, pase a haber solamente un 30%. En realidad, sí, hay varios, no muchos grandes hermanos, pero sí hay varios grandes hermanos. La gran ventaja del gran hermano no es el que sepa mucho de algún aspecto de tu vida o mucho de ti. No, la gran ventaja del gran hermano es que sabe mucho de muchos aspectos de mucha gente. Viene después en otra, pero lo adelanto ahora. Es como tener un puzzle de 5.000 piezas y tener las 5.000 piezas esparcidas. A ti no te dice nada, no sabes qué es la figura que hay. Pero si tienes solamente 1.000 ya montadas, ya sabes de qué va. No sabes exactamente los detalles, pero ya sabes la figura que hay debajo. La diferencia que hay entre el mundo
de hoy, el mundo hiperconectado y el mundo de hace unos pocos años, es que hace unos pocos años Hacienda sabía todo sobre ti de un aspecto, tráfico de otro y la seguridad social de otro. Y ahora Google sabe todo de ti en todos esos aspectos y en alguno más. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo ir por la carretera y que haya de vez en cuando un radar y te fuerces a cumplir las normas, o te quiten la libertad de no cumplir las normas, a que haya un radar de tramo de aquí a Sevilla, porque entonces evidentemente tienes que ir cumpliendo las normas todo el rato, porque todo el rato vas monitorizado. Cuando todo el rato eres transparente, cuando no tienes margen de maniobra, se acaba tu libertad. Efectivamente, para hacer el mal, no puedes hacer el mal, pero se acaba tu libertad, se acaba tu margen de maniobra. Y se acaba otra cosa muy importante, es adelantarme mucho, pero se acaba otra cosa muy importante, tu capacidad para evolucionar. Las sociedades sobreviven porque evolucionan. Cuando todo es estático porque ya le has definido a la máquina cuál es la perfección y no permite siquiera que haya cualquier discrepancia, dejas de evolucionar. Y todas las criaturas o especies que dejan de evolucionar desaparecen. Luego, el peligro que tenemos ahora mismo como especie, como sociedad, es el fijar un momento histórico como la perfección o como el ideal para una máquina que va a estar controlando y que no nos permita seguir evolucionando, que no nos permita cambiar. Hay muchos grandes hermanos, y muchos de ellos lo que pretenden no es crear un orden favorable a ellos, simplemente es crear desorden. Lo que pretenden es dejarte sin referencias. Lo que decíamos antes, dar tantas versiones que no te quedes con ninguna, que no sepas a qué agarrarte. Me imagino que no habéis estado en el vacío nunca. En el vacío es imposible moverse, no tienes dónde apoyarte, ¿no? En la película Gravity se ve muy bien, ¿no? No, tienes que soltar, que hacer un agujero en el guante para que salga, para que haya por reacción y reacción te puedas mover, pero en el vacío no tienes referencias, no tienes capacidad de movimiento. Cuando no tienes referencias, estás prisionero. Cuando te preocupas de que haya un solo discurso, de que haya una sola idea, de que haya una dictadura que te diga en qué pensar, tienes mucha razón en preocuparte. Tienes mucha más en preocuparte de que no haya ninguna, de que no haya ningún discurso, ninguna idea, de que no haya ninguna referencia. Eso es lo verdaderamente importante y a eso es a lo que están jugando algunos en estos momentos. Cambiamos de ministerio y nos vamos al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, como digo, es el que lleva los temas de ética. El mundo que estamos ahora mismo es un mundo tremendamente complejo. Cualquier movimiento que hacemos, cualquier decisión que tomamos, tiene repercusiones en muchos aspectos. Es como estar jugando una partida de ajedrez en varios niveles, entonces tú cuando mueves una pieza se mueve en todos los tableros. Con una consigues dar jaque, 2 tableros más abajo te dan jaque a ti, pero tienes que jugar, tienes que mover las piezas sabiendo que tiene muchísimas ramificaciones en todas partes. Ahora mismo ya no tienes, no sé si hay algún periodista, pero antes había una audiencia objetivo. Tú sabías que si escribías en el ABC o escribías en El País o escribías en El Mundo, había una audiencia que te iba a leer. Y tu discurso se dirigía a esa audiencia. Ahora mismo la audiencia es universal. Ahora mismo no puedes discriminar. Entonces tú lanzas la idea sabiendo que por un lado vas a ganar y por otro lado vas a perder, buscando únicamente convencer a los afines y radicalizar, digamos, aglutinar a tu grupo concreto. Con independencia de lo que piensen los otros. Al presidente Trump no le importa lo que podamos criticar fuera de Estados Unidos, ni le importa lo que pueda criticar los que no van a ser votantes suyos. Solamente le preocupa reforzar su posición en un grupo concreto. Entonces, lo que para otros puede resultar escandaloso, para él tiene perfecto sentido porque
refuerza de alguna manera su base electoral. Digo para el presidente Trump porque es un clásico y porque es a lo mejor el caso más conocido, pero lo podemos ver prácticamente en cualquier, no ya político, sino en cualquier discurso en el que estemos metidos. Y estamos metidos en un mundo que evoluciona muy deprisa, evoluciona exponencialmente. Yo le planteaba el otro día a unos ingenieros un ejercicio. Tenemos un parque con un lago. Y en ese lago hay una flor de loto, de estas, un nenúfar, ¿no? De estos que están ahí flotando. Y entonces nosotros sabemos que la gente, los visitantes, vienen a ver los nenúfares del lago. Los nenúfares del lago duplican su tamaño cada día. ¿Vale? Entonces, sabemos que cuando todo el lago esté cubierto de nenúfares, se van a morir, todos. Se muere la vida del lago. Entonces nosotros tenemos que conseguir que haya suficientes nenúfares para que venga gente, pero evitar que en un momento dado se llene el lago. ¿Qué día tenemos que empezar a cortar? O sea, nosotros podemos limpiar el 10% del lago todos los días, por ejemplo. ¿Qué día tenemos que empezar a cortar nenúfares como locos para evitar que se llene? Porque claro, al principio tenemos un nenúfar, al día siguiente 2, al día siguiente 4. Hay un momento en el que tenemos la mitad del lago lleno. Al día siguiente va a estar lleno del todo. Ya, si esperamos a ese día, por mucho que quitemos el 10%, ya llegamos tarde. Entonces, el sentido de urgencia que nos daría a nosotros el ver el 80% del lago lleno, no lo vamos a llegar a tener. Porque eso va a ocurrir en lo que estamos llegando al lago el día que se va a llenar. Y ya llegamos tarde. Esa es la dificultad que tenemos de vivir en un mundo que se mueve tan deprisa y que acelera tan rápidamente. Que no somos capaces, nuestra evolución va a un ritmo lineal y no somos capaces de ver venir el ritmo al que aceleran las cosas. Por eso nos equivocamos siempre en las predicciones. Normalmente, a corto plazo, pensamos que va a ocurrir todo mucho más rápido, pero es que a corto plazo está todavía en la parte baja de la curva. En la parte de la curva esta que es muy plana, ¿no? Todavía. Pero a largo plazo siempre nos quedamos cortos y acaba pillándonos el toro, porque de repente la curva se coloca vertical y nosotros seguimos en una curva bastante plana. Ahora mismo estamos con ordenadores que son capaces de emular el cerebro de un insecto. De ahí a que consigamos el cerebro de un ratón va a pasar prácticamente nada, aunque el cerebro de un ratón es tremendamente más complejo. Para conseguir un cerebro humano va a pasar también bastante menos tiempo del que hemos tardado en llegar a tener el del mosquito. Y de tener un cerebro humano a tener todos los cerebros de la humanidad, la capacidad de computación de todos los cerebros de la humanidad, el salto tampoco es el que cabría esperar. Es decir, lo difícil son los pasos iniciales. Una vez que hemos cogido aceleración, esto va mucho más deprisa de lo que somos capaces de manejar. Esto tiene que ver con lo que decíamos antes de las redes, ¿no? De que lo importante son las conexiones. Es que si nosotros tenemos dos elementos, podemos hacer una relación entre ellas. Con 5 elementos podemos hacer 10 relaciones nada más, pero con 12 elementos nada más ya podemos hacer 66. Y cada uno que sumamos es el factorial, es multiplicar ese por el siguiente número cada vez. Es decir, el crecimiento de repente es impresionante. No es lo mismo tener un Facebook con 2.000 millones de usuarios que 2 Facebooks con 1.000 millones cada uno. La suma de los dos no es el Facebook total, es muchísimo más. Es exponencialmente superior a eso. De hecho, eso se ve en el tiempo, y esto es volviendo a como había empezado, el tiempo que hemos ido tardando en adoptar las tecnologías, ¿no? La radio tardó 31 años
en que se usase así generalizadamente. El teléfono 35, la electricidad 46. Twitter tardó unos meses en ser algo generalizado. El teléfono móvil, ya si vamos a aplicaciones concretas, se vuelven obsoletas prácticamente en mucho menos tiempo del que tardábamos antes en llegar a tener noticia de que existían los teléfonos. El ritmo al que hemos vivido nuestras vidas ha sido trepidante, pero sobre todo en los últimos años. Con lo cual, las generaciones evidentemente no pueden ser iguales unas que otras, tienen que tener valores distintos. Lo hablamos ya el año pasado, los valores derivados del acceso inmediato a las cosas, del ritmo al que se vive, del esfuerzo que supone, del acceso a la información, de la capacidad para moverse. Todo eso, los cambios que ha habido exponenciales durante los últimos 50 años hacen que la forma de entender el mundo de la gente hoy sea absolutamente distinta. Todo avanza a ese ritmo de aceleración exponencial. También el número de internautas, el número de gente que hay conectada. En 2010 había 1.800 millones de personas conectadas. Hoy, 9 años después, hay más de 4.300 millones de personas conectadas. Dentro de 3 años, 4, habrá 8.000 millones de personas conectadas. Que después de todo tampoco es tanto. Somos todos, pero tampoco es tanto. Ahora mismo habrá 30.000, 40.000 millones de cosas conectadas. O sea, aproximadamente unas 5 por cada persona que hay en el mundo. Sí, empezar a pensar en las cosas que tenéis conectadas cada uno. Hay un ejercicio muy saludable que es entrar en el router de casa y ver la cantidad de cosas que tenemos conectadas ahí. Y entonces te empiezas a dar cuenta y dices, macho, el teléfono mío, el de mi hijo, el de no sé quién, el ordenador, la tablet, la tele. Y dices, bueno, ¿cuántas cosas tengo conectadas en casa? Eso en casa, claro. Y luego tienes la pulserita esta de actividad, tienes... Y todavía no hemos empezado con los coches conectados, no hemos empezado con los frigoríficos conectados, no hemos empezado con los robots, con la inteligencia artificial, que va a ser el siguiente salto. La inteligencia artificial no es ciber, no es el ciberespacio, no es Internet, es lo siguiente. Es el siguiente salto exponencial. Es lo que viene ahora a cambiarnos el mundo según lo entendemos. De eso va también el libro. En el Ministerio de la Calidad de Vida, en este capítulo, de lo que hablo sobre todo es de ciudades. De ciudades en las que se vive muy bien. Este sería el ranking de las ciudades con mejor calidad de vida. Número 1, Viena, 2, Zúrich, el 3, Múnich. Tengo un amigo viviendo en Múnich que dice que no, es verdad. Vancouver. ¿Cómo se va a vivir bien en Vancouver? Düsseldorf, Basilea. No, a ver, a lo mejor tenemos equivocados los criterios de cuál es la buena. Aburridísimas. Más entretenidas, Damasco, Bagdad, Sanaa, Guinea Conakry, más entretenidas, tampoco me parecen las más adecuadas, pero bueno, Sydney, Auckland, tampoco, no. Singapur es una ciudad, Singapur no está, pero Singapur es una ciudad muy curiosa, es tremendamente dinámica. La llaman The Fine City, la ciudad agradable. Bueno, tiene doble sentido, también es la ciudad de las multas. Sí, en realidad va por ahí, o sea, no se puede mascar chicle en la calle. Sí, sí. Pero ¿qué te voy a contar? 5 años allí, vamos, lo del chicle es algo evidente, ¿no? Además, te inflarías a comer durian, ¿no? Pues, no, sí, la verdad es que está bueno, ¿no? Pero huele que apesta, pero está muy bueno. Una fruta muy curiosa que tienen ahí. A lo que vamos ahora mismo es a una ciudad, a un mundo de ciudades. Hemos pasado hace poco
Hace unos años, hace 8 o 10 años, hemos pasado el 50% de la población mundial ya vive en ciudades. Pero estamos creciendo también a ese mismo ritmo. Estas son las ciudades que va a haber de 2015 a 2030, el crecimiento que va a haber. Bueno, Tokio va a seguir siendo un poco más o menos igual, de hecho va a decrecer un poco, va a pasar de 38 a 37 millones de habitantes, pero ciudades que ahora mismo a lo mejor a muchos ni nos suenan, como puede ser Lagos en Nigeria, va a pasar a tener 24 millones de habitantes, Kinshasa en el Congo va a tener 20 millones de habitantes, las dos ciudades más grandes de Europa, quitando, bueno, y si incluimos Moscú también, Moscú con 12 millones, París y Londres con 11 millones y pico, van a ser pues ciudades medianas. Comento en el libro una anécdota que es llegar a Shanghái y coger el AVE en Shanghái. La estación de Shanghái de AVE es una burrada, son 26 líneas de AVE, de los cuales salen trenes dobles cada 5 o 10 minutos. Entonces, pues te coges uno, por ejemplo, a mí me iba con un amigo y me dice, pues vamos a ir aquí como si fuéramos a Aranjuez, como si estuviéramos en Madrid fuéramos a Aranjuez, ¿no? Entonces vamos a ir aquí a 1 hora de Shanghái en tren. La ciudad es Hangzhou, que es la sede de Alibaba, el gigante el Amazon chino. Y entonces dice, bueno, claro, como Madrid tiene 6 millones de habitantes, Shanghái tiene 26 millones, el Aranjuez al que vamos tiene 15 millones. Claro. Entonces salimos para allá y a los 20 minutos nos paramos en el primer pueblecito, era un pueblecito de 6 millones y pico de habitantes. A los 20 minutos nos paramos en el segundo pueblecito de 6 millones y pico de habitantes, tamaño de Madrid. Tenía un apeadero allí para los 6 millones de habitantes y después ya llegamos a Hangzhou. Y dice, bueno, y ahora vamos a ir como si fuéramos al Retiro, ¿no? Y entonces, efectivamente, vamos a un parque con su lago en el centro. Dice, pero claro, siendo esto como es, pues el lago tenía 12 kilómetros de diámetro. O sea, las proporciones son muy distintas. Lo que es el área metropolitana de Shanghái, lo que sería, pues a donde puedes llegar en AVE en 1 hora, poco más, tiene unos 150 millones de habitantes. Lo que están haciendo los chinos son crear megaciudades, en concreto 19 megaciudades. Para que nos hagamos una idea, en 2050, esto es la provincia de Barcelona y esta la de Madrid. Esto sería Kinshasa, esto ahora, y esto sería en 2050. Kinshasa, Kenia, 58 millones de habitantes en 2050. Bombay, 57 millones. Lagos, 57 millones, Nueva Delhi, 49 millones de habitantes. Es decir, son ciudades bastante más grandes de lo que son muchos países ahora mismo, con la ventaja adicional de que están concentradas. Lo que han hecho los chinos es, en estas ciudades han ido concentrando tecnologías muy concretas. En Shenzhen, por ejemplo, que estuve en diciembre allí dando una charla, Shenzhen es la ciudad, era un pueblecito de 15.000 habitantes, un pueblecito de pescadores, hace 40 años, enfrente de Hong Kong. Y entonces los chinos dijeron, vamos a parar Hong Kong. Y entonces ahora mismo es una ciudad de 15 millones de habitantes, donde está la sede de ZTE, de Huawei o de Tencent, que son pues 3 de las mayores tecnológicas que hay en el mundo. Pues ahí han concentrado tecnología. Hangzhou, como decía, y Shanghái es otro de los polos. Pekín y Tianjin, que es una capital que se acaban de inventar justo al lado, pues es otro de los polos. Xi'an también, la antigua capital, donde parte la ruta de la seda. Bueno, lo que han hecho ha sido crear 19 estructuras de ciudades, pues eso, pues con entre 60 y 150 millones de habitantes cada grupo de estos, en los que se concentra muchísimo talento, muchísima financiación y una capacidad de mano de obra importante. ¿Eso qué hace? Eso te crea estructuras que podrían ser equivalentes a lo que se llama la Blue Banana. La Blue Banana es digamos, una idea, ¿no? En realidad no es ningún país ni nada, que va desde la zona de Manchester, Liverpool, cogiendo por todos los Países Bajos, París, la zona de Suiza, hasta Milán, por esa parte, ¿no? Hasta Lombardía. O sea, toda la zona más industrial de Europa, todo lo que es la cuenca del Rin-Ruhr.
Esto viene a tener unos 135 millones de habitantes. El resto de Europa es poco significativo. Bueno, pues cada una de esas 19 megaciudades chinas sería un equivalente a esto, pero más concentrado de tamaño. O sea, la estructura esta que tiene montada Shanghái a su alrededor sería como meter la población de Francia, España y Holanda en Holanda. Y encima no están apiñados. No son los, ¿cuánto eran? 80.000 habitantes por kilómetro cuadrado que llega a tener Seúl. No están tan apelotonados. Lo que pasa es que, bueno, es prácticamente una urbe entera, con todas las ventajas que tiene eso económicamente en cuanto a la capacidad productiva que puede generar. Y todas las desventajas que tiene en cuanto a contaminación. De hecho, en China es el país con más autobuses eléctricos del mundo, en cantidad y en porcentaje, bicicletas eléctricas, motos eléctricas. Bueno, allí casi todas las motos, yo creo que hay más muertos por atropellos de motos eléctricas porque no las oyes, ¿no? Entonces creo que hay más muertos por atropellos de motos eléctricas que por cualquier otra causa. Los patinetes. Cuando empecé a escribir el libro, es muy curioso porque empecé a escribir el libro este verano y no he escrito sobre los patinetes porque todavía no existían. Y están por todas partes. Claro, el libro está ya obsoleto. A ver si en la segunda edición me dejan incorporar los patinetes, porque efectivamente se queda obsoleto muy rápidamente. No se queda obsoleto porque es una tecnología más, ¿no? Las ideas están ahí, es un libro más de filosofía que otra cosa. Los muertos que causa la contaminación, los problemas medioambientales que causa y el a dónde vamos. Ayer había un artículo en el periódico que hablaba que China nos iba a invadir con sus coches eléctricos. Claro, es que necesitan ser pioneros en los coches eléctricos, necesitan ser pioneros en la movilidad. ¿Sabéis que hay ciudades, la ciudad normal en Estados Unidos tiene 18 veces más espacio dedicado a los coches que a las personas? Hay 18 veces más sitio para aparcar coches y para moverse coches que para vivir y moverse gente. ¿Qué ciudades hemos hecho? ¿A la medida de quién están hechas las ciudades? De los coches, probablemente, ¿no? No de las personas, de los coches. Entonces, una ciudad inteligente es una ciudad hecha a la medida del ser inteligente de las personas. Es una ciudad que privilegia a las personas su movimiento y su forma de vivir, su calidad de vida. Hay un capítulo entero dedicado a ciudades inteligentes y a las posibilidades que hay. Estos días de atrás, cuando estaban ahí peleándose los taxistas y los de Uber, dices, si es pan para hoy y hambre para mañana, si van a llegar los coches autónomos dentro de poco. De hecho, podrían haber llegado ya. Tenemos los problemas éticos, los problemas todavía de seguridad, los problemas de reparto todavía del mercado que hay remanente de los modelos tradicionales. Pero los coches están prácticamente listos para salir. Y no van a salir hoy uno y mañana otro. No, cuando salgan van a salir prácticamente todos juntos y de repente nos levantaremos, como nos pasaba con los nenúfares, nos levantaremos un día y todos los coches serán colectivos. Y no vamos a tener taxis, digamos, o transporte colectivo o autónomo. No, porque la gente sigue queriendo tener transporte personalizado. Y posiblemente la siguiente app que salga, lo que haga es decirte, tú le digas, mira, quiero ir a Singapur, me quiero ir a Singapur. Ah, pues estupendo, muy bien, mira, tú vives en tal sitio, entonces, según bajas, tienes 3 metros a la derecha de tu puerta, tienes un patinete eléctrico con el que puedes llegar hasta el coche eléctrico comunitario que va a pasar por ahí dentro de 3 minutos 12 segundos, que te va a coger y te lleva hasta el tren que te va a llevar hasta el aeropuerto, con el cual vas a llegar a Singapur y allí te voy contando. O sea, probablemente lo que vamos a tener va a ser una app que te facilite el concepto de movimiento
entero, no un movimiento concreto, no un medio de locomoción, sino tu problema de moverte del punto A al punto B. Ese es probablemente el siguiente invento que va a haber en cuestión de apps. Y los coches se van a poner a hablar entre ellos. Nosotros no vamos a tener que hacer nada al respecto. Incluso a lo mejor hasta se cede en el paso y esas cosas. Y van a venir, pues, bueno, cosas no tripuladas tenemos hasta el X-47. El X-47 es un transbordador espacial no tripulado. La última vez se pasó 2 años dándole vueltas ahí en órbita, haciendo sus cosas, a saber qué es lo que estaba haciendo por ahí por el espacio él, con su brazo robótico, pero tú lo mandas para allá, no tienes que darle de comer, no tienes que darle de nada, lo tienes el tiempo que haga falta, baja, sube, te sube muestras, satélites, o los baja, lo que sea menester. Esto ya existe. Y en Málaga vamos a tener Hyperloop. Vamos a tener el Hyperloop, lo están haciendo en Málaga. El Hyperloop, este va a 1080 kilómetros por hora. Como las rayas de la tele de alta definición, 1080. Pues igual, 1080 kilómetros por hora. Es un tubo al que le haces casi el vacío y entonces, nada, una patadita que le des al principio, ya a partir de ahí a correr. 1080 kilómetros por hora, ¿cuánto era? Que se plantaba en 1 hora y media Madrid-París o una cosa así, me parece que era. O sea, coger las velocidades del avión y trasladarlas al tren que salga a la puerta de tu casa y ya te plantas en eso. Bueno, a la puerta de tu casa no, porque tendrás que coger primero el patinete para llegar hasta la estación del Hyperloop. Esto lo están desarrollando ahora mismo, una de las pruebas que están haciendo es en Málaga. Y hay ya varios proyectos piloto en varias ciudades del mundo en las que están empezando a implementar esta tecnología. Es decir, vamos a soluciones de transportes muchas veces colectivos, otras veces personalizados, pero siempre, digamos, por carriles. Lo que decía al principio. No es tanto pensando en tu libertad de movimientos, sino en tu eficacia a la hora de llegar del punto A, o eficiencia mejor, del punto A al punto B. Ya te digo yo cómo vas. Esta es la línea Yiwu-Madrid. 12.800 kilómetros de ferrocarril entre China y Madrid. La ruta de la seda llevada por ferrocarril. El mundo se ha quedado pequeño. El mundo es una provincia y lo que estamos haciendo dentro de esa provincia es construir grandes ciudades que conecten a esa provincia. Lo que tenemos que hacer es aprovechar esas oportunidades que se presentan con los distintos medios de comunicación, porque en realidad al final lo que va a mandar va a ser la economía y las relaciones económicas que hay entre los distintos países, la capacidad que tengas de producir, la capacidad que tengas de consumir, la capacidad que tengas de trasladar tus bienes de un sitio al otro. Tus bienes y tu energía. Esa va a ser la clave. Y quién controle tus datos. Este es no se lee bien, por la lealtad del pueblo chino la mide el Big Data. No es un proyecto, es una realidad que ya existe. La describo con detalle en el libro y es el carnet por puntos chino. El carnet cívico chino. Esto básicamente funciona más o menos así. Tú tienes ahí una máquina al que le metes pues tu historial de la seguridad social, los tweets que pones, tus correos electrónicos, si pagas las multas, las veces que has insultado al árbitro en un partido. Y todo eso hace ahí un totum revolutum y te dice, este tío tiene 654 puntos sobre el 900. 654 puntos es bueno. No eres VIP, es bueno. Puedes hacer lo que quieras, tal. Te quieres ir a alquilar un coche, tú vas ahí a alquilar un coche, tú dejas tu fianza, alquilas el coche, nadie va a poner ni una pega, quieres salir al extranjero, no hay ningún problema. Tienes 700 puntos, 750 puntos, ya eres VIP. Tú vas a alquilar un coche, te dejan el coche, no hace falta que pagues fianza, tú
quieres salir al extranjero, te vas en business, tienes menos de 400 puntos, vas a alquilar un coche, no te alquilan el coche, quieres salir al extranjero, no te dan el visado, quieres montar en tren solamente local, nada de salir de la provincia, ya existe. Había una película que tenía los puntos en un brazo. Sí, efectivamente, y que iban regalando segundos o puntos de vida. Y luego hay un capítulo en The Black Mirror, que es una serie de televisión tremenda, es tremenda porque empieza siempre que parece que está contándote la historia de tu vecino y de repente ocurre algo y estás en un mundo totalmente distópico, ¿no? Y en este capítulo la protagonista pues tiene que irle dando pues estrellitas a la gente, ¿no? Al taxista, pues nada, 5 estrellas, lo que hacemos ahora con los Uber o los Cabify, ¿no? 5 estrellas, 5 estrellas. Me ha puesto 3 estrellas, ¿qué le he hecho? Tal, qué desastre. Y entonces, para acceder a ciertas cosas necesitas tener más de 4 puntos o tener los 5. Entonces, estamos formando, el mundo de Aldous Huxley. Estamos formando alfa, betas, gamas, deltas, en función de los puntos que tienes. Y aquí también. Pero cuidado, esto está ocurriendo en China, pero ocurrirá aquí. Pero aquí nos lo tendrán que vender de otra manera. Aquí tendrá que ser para mejorar la experiencia del cliente, ¿no? ¿Os suena lo de esto es para mejorar tu experiencia del producto? Bueno, pues nos lo venderán igual, pero para mejorar la experiencia, con lo cual es totalmente distinto a lo de China, no tiene nada que ver, o sea, no os preocupéis en ese sentido. De esto tampoco. La población. Esto de las ciencias adelanten, que es una barbaridad, está muy bien, pero cada vez, yo cuando tenía 15 años, la edad media de España era 15 años, ahora que tengo 54, la edad media es de 54. ¿Es que no ha nacido nadie desde entonces o qué? Eso también va a cambiar la estructura de la sociedad. Y va a cambiar también la forma de trabajar. Y va a cambiar la forma de tener pensiones, ¿no? La forma de vivir, cada vez hay más gente que vive sola. Hay un capítulo, una parte de un capítulo que se titula, que se llama Soledad, ¿no? Como la canción de Sabina, ¿es, no? O de Aute, ¿de Perales? De Sabina, ¿no? Yo creo que era de Sabina. La soledad va a ser una de las enfermedades graves del siglo XXI, probablemente. ¿Y qué va a pasar con las pensiones? ¿Qué va a pasar con el paro y todas estas cosas? Bueno, pues una de las alternativas que ofrecen es el salario mínimo universal, ¿no? La renta básica universal. Que yo te doy, vamos a poner, 800 euros. Todo el mundo 800 euros. A todo el mundo. Y luego ya si quieres trabajar, ganarás más. Pero a mí no me vengas a pedir paro porque ya cobras 800 euros. A mí no me vengas a pedir pensión porque ya cobras 800 euros. A mí no me vengas a pedir porque ya cobras 800 euros. Y ya no tienes derecho a morirte de hambre porque cobras 800 euros. Y es una posibilidad. Y a partir de ahí, el que quiera mejorar, que contribuya. Lo cual tiene infinitas ventajas. Los inconvenientes se os han ocurrido a todos ya. Pero tiene también infinitas ventajas. Que tú trabajarás en lo que quieras. Porque no tendrás que trabajar para vivir. O sea, nos libramos de la maldición bíblica de ganarás el pan con el sudor de tu frente. A partir de aquí, lo que ganarás con el sudor de tu frente es la satisfacción de estar contribuyendo a la sociedad, la satisfacción de estar haciendo algo que te gusta o el poder pegarte un capricho de hacer alguna cosa. Pero te permitirá, en eso sí, te podría permitir ser más humano. Esto es como con las bicicletas estas del ayuntamiento, ¿no? Siempre va a haber salvajes que se las carguen. O sea, el sistema no va a ser perfecto, pero yo creo que merece la pena darle una pensada al tema de la renta básica universal. En Finlandia han estado haciendo un experimento durante 2 años. Lo que pasa es que estas cosas tienen que ser con todo el mundo y con todo el mundo a la vez. No vale hacerlo pues con este barrio nada más, porque entonces estamos distorsionando
el ecosistema, el entorno en el que se vive. Pero es una de las cosas que se pueden llegar a conseguir. Porque al final la clave de todo eso son las personas y es el talento que tenemos ahí acumulado. Y en Europa tenemos muchísimo talento. El otro día hablaba de soberanía digital. ¿Sabéis lo que es la soberanía digital? ¿Sabéis lo que es la soberanía digital europea? Porque yo tampoco. Claro. Porque claro, dice soberanía digital. Para ser soberano tendrás que tener... Claro, es que Google es mío, entonces soy soberano. Digo, vale, pero como no es mío, no soy soberano. Es que los móviles, los Xiaomi son míos y entonces soy soberano. Pero es que tampoco son míos. Es que el 5G lo voy a poner yo, pero es que tampoco lo voy a poner yo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con todo este talento? ¿Por qué no conseguimos avanzar? ¿Por qué no conseguimos que Europa sea un actor relevante y no solamente un actor, sin quitarle en absoluto mérito, muy importante en temas éticos y en temas jurídicos, que realmente nos están siguiendo muchos países en cuanto a las normativas que vamos poniendo? Calidad de vida. Ministerio de la Paz. Lo vamos a pasar muy deprisa, porque no va de Terminators, que sería lo más entretenido aquí. No se trata tanto de Terminators. El problema no es las naves de Darth Vader que vengan aquí o las máquinas autónomas que vengan a matarnos. El problema es lo que tenemos todos los días. Esto. Este es el casco del F-35. El avión ese que piratearon, este es el casco del F-35. En realidad el resto del piloto sobra. Está todo en el casco. El resto del cockpit, el resto de la cabina sobra, porque todo puede aparecer en la visera del casco. El problema es que si le pones que aparezcan todos los datos en la visera del casco, no se ve. O sea, solamente ves los datos. Te lo tapa. Claro, controla 6 cámaras, controla todos los parámetros del avión, del armamento, la predicción, las órdenes que te vienen, los datos que mandas. Una pasada. Esta es la guerra a la que vamos, una guerra de sensores, una guerra de automatismos, una guerra centralizada completamente, en la que tú mandarás a este señor con el casco, pero en realidad las decisiones las estarán tomando directamente en una central de datos en la que podrán integrar todo eso. Y el problema que tenemos es que no está definido si los virus y todas las armas cibernéticas son armas o son herramientas. Y hay mucha diferencia. No se puede hacer un conflicto armado sin armas. Entonces, si un virus no es un arma, no es un conflicto armado. Y entonces no es aplicable, depende de legislación internacional. Luego, lo primero que tenemos es que dejarnos de elucubraciones de... esto se parece a lo que teníamos. No, esto no se parece a nada, esto es completamente nuevo. Hemos cambiado el modelo de mundo en el que vivimos y por lo tanto tendremos que adaptarnos al nuevo mundo y sobre todo al nuevo ritmo al que evoluciona ese mundo. Decía Clemenceau que la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los militares. Sabéis que yo digo que el ciberespacio es demasiado importante para dejarlo en manos de los ingenieros. De hecho, el libro este lo que pretende es decir, señores ingenieros, siendo su labor muy importante, mi opinión es que todos vamos a ser ingenieros en el futuro, todos vamos a tener que entender la ingeniería y lo que nos va a dar un valor añadido va a ser la parte humana, la parte humanística, lo que podamos aportar de ética, lo que podamos aportar de creatividad, lo que podamos aportar que no pueden aportar las máquinas. La tendencia que tenemos en la línea esta es la de muertos en guerras. Como vemos, prácticamente ya no hay muertos en guerras. Ahora los muertos hay en atentados terroristas, bueno, en guerras internacionales, guerras de las de toda la vida, de las películas, ¿no? Ahora las guerras son pues escaramuzas, son cosas entre países en las que hoy te tiro un misil y luego pasan 3 meses y no pasa nada. Lo de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Son guerras medio olvidadas que están, pues, que entre una acción y la siguiente lo que hay es una campaña propagandística tremenda. Y explotar
cada misil que se lanza explotar los efectos que ha ocasionado. Sin embargo, en el ciberespacio lo que ocurre es esto. Esto es una imagen en tiempo real de los ataques que hay en el ciberespacio. Aquí sí que no se corta nadie nada, porque como no sabemos si son armas o son herramientas, pues de momento, en lo que se define, pues vamos a ver. Y ahí es donde acabamos lo que decía yo antes, en que la guerra ahora la tenemos dentro. Ahora somos el campo de batalla, ahora somos no solamente el objetivo, somos también el lugar donde se está luchando la guerra. Y se luchan las guerras con disuasión, pero no solamente con disuasión nuclear, sino con disuasión muchas veces de Twitter, con disuasión tecnológica, con disuasión económica. Es una guerra compleja, una guerra que el general Gerasimov, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, definía pues eso, como una guerra en la que intervienen todos los factores, en los que los militares solamente somos una parte de la guerra, los que ponemos la parte, digamos, el hierro, ¿no? el hierro y la pólvora, pero que la mayor parte de la guerra se lucha en despachos, en laboratorios y en bancos también, con las sanciones económicas, con las alianzas que hay. Este es el caso, por ejemplo, de un ataque, porque esto es un ataque, el ataque de los drones a Gatwick, al aeropuerto de Gatwick, que dejaron paralizado el aeropuerto, ¿cuánto fue? 19 horas, no. Un par de días, con unos bichitos de juguete. Pero dices, o sea, claro, pones de un lado, dices, combatientes, por un lado, aeropuerto de Gatwick, la policía de Sussex, el ejército británico y el gobierno británico. Por el otro lado, un dron. Comandantes y líderes. El general Stuart Wingate, el jefe de policía York, el general Mark Alexander y por otro lado, un dron. Dices, estábamos acostumbrados a la terminología de las guerras asimétricas, ¿no? Cuando estaban luchando ejércitos contra terroristas o contra bandas de criminales. Pero vamos, esto ya es llevar al extremo la asimetría, ¿no? Es un estado completo paralizado por un dron. Y es que nos hemos encontrado, me he dado cuenta esta mañana de que está obsoleta. De que antes teníamos ejército de tierra, mar, aire, y después conseguimos uno cibernético que era transversal a todos, de alguna manera afectaba a todos. Bueno, pues ahora hay uno más que necesitamos, que es el de la información. El ejército de la información. El ejército, el que hace la guerra dentro de nosotros, que empleará el ciberespacio preferentemente para transmitir sus ideas, su información, pero que tendrá que tener unas capacidades diferentes. Eso se lo aprendió de memoria el señor James Stavridis. James Stavridis era el jefe supremo del comando aliado de la OTAN en Europa, el sheriff de la OTAN en Europa, que viene a ser el del mundo entero porque la parte operativa está en Europa. Es un americano que tenía este perfil en Facebook, con su foto, su nombre y apellidos, donde vivía, en Mons, en Bélgica, algunas fotos de su actividad, pues un perfil de Facebook normal y corriente, del que él no tenía ni idea de que existía. Se lo había abierto a alguien y todos los generales de la OTAN dijeron, hombre, el jefe está en Facebook. Vamos a hacernos amigos del jefe. Y el que abrió el perfil este de Facebook, de repente se hizo con una base de datos de todos los generales de la OTAN. Vamos, total, a base de bajarse media docena de fotos de internet en las que aparecía el señor James Stavridis y decir que soy James Stavridis. Es curioso, ¿no? O sea, dices, este señor tenía que estar mucho más protegido. Sí, bueno, pero es que cuando ocurrió esto ya tiene unos años, cuando ocurrió esto estábamos todavía en otras guerras.
Estábamos en las guerras de tierra, mar y aire, un poco de ciber, pero aquí no se había hackeado nada. Aquí estábamos jugando simplemente con información. Ministerio de la Libertad, o sea, de la seguridad. Ministerio en el que se habla de cómo somos marionetas. De la cámara esa que estaba en 1964, que ahora está aquí, esta cámara, que la llevamos todos a todas partes, por si acaso en algún momento se le escapa algo a la cámara que tengamos en la calle o en el banco o en cualquier sitio. El otro día me metí aquí en Castellana en un sitio y yo iba con el Bluetooth activado, cosa que no hago nunca, porque llevaba los cascos puestos y iba escuchando la radio. Entonces me metí en una institución, no voy a decir cuál, y estuve visitándola, muy interesante, por cierto, la exposición que tenían, y según salgo, a los 10 minutos empiezo a recibir publicidad de esa institución. Digo, si no he buscado nada, no me he metido en ningún sitio, simplemente de entrar allí con el Bluetooth. ¿No os ha pasado últimamente que estáis hablando en casa de algo? No se lo estáis diciendo al teléfono, pero el teléfono está ahí. ¿Cuándo no está ahí el teléfono? Y empezáis a recibir publicidad de lo que habéis estado hablando. Es que no se cortan un pelo, ¿eh? Bueno, creo que ya comenté aquí el caso de Siri, ¿no? De Siri, que tú puedes tapar los micrófonos de tu teléfono de tal manera que no puedes hablar por él porque no te oyen, pero si dices, oye Siri, Siri sí te oye. Siri tiene un oído mucho más fino que el resto del teléfono. Pero está muy claro por qué. A ver, es muy fácil. Vosotros cuando le decís os dice Google, ¿quieres utilizar el servicio de localización para tal? Y tú le dices, no. Tú le estás diciendo que tú no quieres utilizarlo, no que no lo utilice él. O sea, él va a seguir utilizándolo. O sea, tú apaga el teléfono, si no quieres utilizarlo ya está, pero yo he hecho el teléfono y voy a seguir utilizándolo. Entonces, que tengamos claro que estamos llevando una gran ventaja tecnológica con nosotros, que al mismo tiempo lleva pues unos hilos que nos conectan. Y nos conectan a muchísima gente y nos da un potencial tremendo. Esto serían, si este es el número total de usuarios que hay en Internet, estos planetas representarían el tamaño relativo de las redes sociales que hay. O sea, Facebook, que tiene 2.000 millones y pico de habitantes, digamos, tendría pues prácticamente la mitad de la población de Internet, algo más, conectada. A pesar de todo. YouTube, WhatsApp. Como vemos, hay muchos americanos, algunos chinos, 2 japoneses, un ruso y un inglés. Después del Brexit nos quedamos sin ninguno en Europa. Si es que sigue siendo ingleses. Yo creía que era ruso. Y esto se lo damos a los niños desde muy pequeñitos. Yo creo que ya se venden farmacias con los chupetes. ¿Creéis que el uso del móvil por parte de los niños resulta perjudicial para su crianza? Pregunta retórica donde las haya. Como he comentado varias veces en este mismo foro, Apple lo que te vende es privacidad. Te vende privacidad y te vende seguridad. Y ahí entramos en otro artículo que me gustó mucho el otro día, que decía que cuidado con las grandes empresas que juegan a ser estados. Cuidado con las grandes empresas que están rompiendo ese contrato social de intercambio de seguridad por libertad que teníamos con los estados, porque de alguna manera los estados pueden llegar a perder sentido, pueden llegar a perder la utilidad que tenían, porque hay empresas que les están supliendo de alguna manera. Todo eso en función del número ingente de cosas conectadas. Hablábamos eso, de 50.000 millones de cosas conectadas.
cámaras que hay por la calle, sin ir más lejos, millones de cámaras que hay por las calles. Y si nos vamos bueno, lo veremos ahora un poco más adelante, cuando empiece el 5G y empiecen a conectarse los coches, empiecen a conectarse el resto de los dispositivos, el crecimiento va a ser de la noche a la mañana tan apabullante que nos va a cambiar absolutamente el paisaje. Es como si nos hubiéramos mudado de planeta. Bueno, vamos a pasar. Esta es la que quería enseñaros. Cada día un coche autónomo proporciona 4.000 gigas de información. Si el coche tuviera que almacenar la información dentro, a los 3 meses el peso de la batería sería irrelevante. O sea, se iría el peso básicamente en discos duros para almacenar la información que genera. Evidentemente no va a ser así. En China vas por la autopista, no en todas partes, en algunas zonas, y tú vas a 80 y en una carretera de límite 100. Y ya, foto. Y dices, si voy bien, a los 2 kilómetros, foto. Digo, me está saliendo el viaje por una pasta. Foto. No es porque te vayan a poner una multa, es porque las fotos son una información más estructurada, más fácil de integrar, simplemente. ¿Para qué sirve esa información? No sé. Pero yo voy echando información y ya servirá. ¿Para qué sirve la información que colgamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram todos los días? Pues hoy no lo sé. Pero si mañana eres presidente del gobierno, a lo mejor sí. O si mañana de repente tienes un accidente o asesinas a alguien, tiramos para atrás de historial y a lo mejor estamos llegando a alguna otra conclusión. Los datos no necesariamente se tienen que utilizar ahora. Lo importante de este mundo hiperconectado es tener una enorme cantidad de datos. Antes se decía, claro, es que los chinos tienen mucha ventaja porque son 1.400 millones, entonces fíjate la de datos que pueden proporcionar. Sí, pero vamos, comparados con los 50.000 millones de cosas conectadas, son poquitos. Con lo cual tampoco es tan relevante. Lo relevante es que también tienen muchas cosas conectadas ellos. Llevamos conectadas hasta las zapatillas. Que no digo yo que Ben Johnson o Carl Lewis o alguno de estos necesite unas zapatillas especialmente buenas con clavos y lo que quiera, pero ¿para qué queremos que la zapatilla vaya conectada? O sea, es que como pises mal, te echa la bronca. De este ya os he hablado, ¿no? Este año sí ha caído un Alexa o un Echo en Navidades, ¿no? ¿No? ¿No ha caído? A los hijos sí. Bueno, pero ya van cayendo. Es normal, es lo normal, le pasa a todo el mundo, así acabaremos. Pero no pasa nada porque han inventado unos aparatos, bueno, sabéis que estos cacharros os están escuchando todo el tiempo, ¿no? Esperando a que digas Alexa o que Google, lo que sea, ¿no? Y ya hemos dicho 1000 veces que han jurado por Snoopy que van a borrar todas las conversaciones que no empiecen por oye Alexa y tal, ¿no? En algún momento. Entonces, para evitar esto, han inventado estas caperuzas, que es un filtro. Lo que hace es emitir una señal de estática, mientras tú no digas Alexa, por ejemplo, emite una señal de estática, entonces el aparato no te puede oír, más que cuando dices Alexa, que entonces se desbloquea el filtro. Está muy bien pensado, ¿no? No, pero claro, pero no está a la venta. No está a la venta porque, claro, el que lo ha fabricado dice, mira, yo te digo cómo se hace y tú lo haces tú. Pero si yo me pongo a fabricarlo masivamente, lo primero que hago es meterle ahí un micrófono para grabar yo las conversaciones, evidentemente. ¿Cómo te vas a fiar de algo que ha hecho otro? Al final tienes que acabar haciéndolo tú. Luego, cualquier aparato que te vendan
es susceptible de tener su puerta trasera, de tener su puerta de acceso para la vigilancia. Pero la idea es muy buena. O sea, esto, el Alexa de tus hijos, que lo pongan al lado de los baffles del equipo de música que esté sonando todo el día, y cuando quieran pedirle algo que lo separen o que bajen el volumen de los baffles, por ejemplo, porque si no, efectivamente está escuchando todo el rato. ¿Sabéis qué es esto? Sí, es lo que estáis pensando. Es un inodoro, un retrete, un retrete inteligente. No lo he probado, pero vamos, durante miles de años no hemos necesitado ninguna ayuda electrónica para según qué cosas. Señores, existe, y señoras, existe el retrete inteligente que además tiene luces con ambiente, ¿no? Depende de tu estado de ánimo, para favorecer la estancia cómoda y agradable ahí. Ya venido a más, ya he traído también esta otra que sería, así es como nos ven las grandes compañías. O sea, nos hemos vuelto absolutamente transparentes. Hemos renunciado a nuestra privacidad completamente. Ya si a esto dentro le ponemos un inodoro, un retrete como el anterior, ya no digamos, ya el cristal es para ver hacia afuera más que hacia adentro, porque lo que hay dentro lo tiene clarísimo. Hemos renunciado a nuestra privacidad. ¿Esto nos parece grotesco? ¿Nos llama la atención? No, ahora mismo, efectivamente, ya casi no, porque en cuanto lo pones en contexto dices, pero si lo estoy haciendo todos los días. O sea, esto hace 5 años dices, esto es una barbaridad. Pero ahora mismo lo estamos haciendo con nuestros datos absolutamente todos los días. En 1990 sacaron la viñeta de la izquierda, en la que hay 2 perros ahí en el ordenador, y dice, en Internet nadie sabe que eres un perro. Ahora, en la viñeta de la derecha dice, según el análisis de los metadatos, está claro que es un labrador marrón y vive con un beagle, con un chucho beagle con manchas negras y blancas, y creo que están cohabitando. El Big Data, la minería de datos, la capacidad para extraer conclusiones de todas y cada una de las cosas que hacemos, de cómo movemos el ratón, de cómo tecleamos, de qué patrones seguimos a la hora de hacer cualquier cosa, lo que permite es que lo que antes era una herramienta de privacidad, de alcance, de democratización, ahora se haya convertido en una herramienta de control al servicio de una sociedad más uniformada y sobre todo desgraciadamente, un incremento tremendo en las diferencias sociales, en los desequilibrios sociales que hay en los últimos años. En buena parte propiciado por esto. Es un fenómeno mucho más complejo que viene desde los años 70, desde el final de Bretton Woods, que arrastra temas económicos, sociales, pero también que se ha visto muy favorecido por los aspectos tecnológicos. Esto es lo que comentaba antes. El puzzle del cual con unas pocas piezas podemos, una vez que están colocadas en su sitio, podemos tener una idea muy clara de qué es lo que hay. Mucho más que si tuviéramos todas las piezas desperdigadas. Al final llegamos a la conclusión de que hasta ahora todo el mundo quería tener sus 15 minutos de gloria, ahora todo el mundo aspirará a tener sus 15 minutos de privacidad en algún momento. Ministerio del Ocio. El Ministerio del Ocio, en el que vamos a hablar del trabajo. Estamos con los planetas del social media. Cuando hablamos del relato, antes decíamos que lo importante era decidir de qué temas se habla.
incluso en una campaña electoral en la que todos los candidatos reciben teóricamente la misma cobertura, si tú eres capaz de establecer el relato, si tú eres capaz de hacer que tu tema sea atractivo y lo traten citándote lateralmente, no como parte de la campaña, sino como parte del relato que hay, es lo que se llama el algoritmo populista, el que siempre sale en la conversación porque has dicho una barbaridad y entonces, aunque vayan a rebatirlo, lo que hacen es reforzar otra vez el relato y reforzar al autor del relato. Es lo que ocurre en esa campaña. Esta me parece que está descolocada. Lo que estamos viendo es que los riesgos en los que a los que nos estamos viendo sometidos tienen mucho más que ver con nuestra actitud para con la tecnología que con el trabajo, con la sociedad en sí. Es decir, tenemos muchos más riesgos por el nuevo entorno y por la falta de conocimiento, falta de adaptación a ese entorno de los que tenemos en cualquier otro caso. De hecho, cuando le preguntamos a la gente, lo que nos sale es que en realidad los problemas que están viendo están totalmente desalineados con lo que o el incremento o la reducción de esos problemas no tienen nada que ver con el mundo real. La gente está ahora mismo mucho más preocupada, por ejemplo, con el cambio climático. La gente está mucho más preocupada con temas de corrupción. No estamos, en Europa por lo menos, preocupados con los temas propiamente de seguridad. Estamos preocupados con el entorno en el cual se está desarrollando esa libertad. Al final, volvemos a las ciudades como factor posiblemente aglutinante del futuro, como factor en el que vamos a estar viviendo, posiblemente en una esfera de ciudad y después ya directamente con una gobernanza a muy alto nivel, con los estados perdiendo probablemente bastante razón de ser en función también de la introducción de las grandes compañías. La inteligencia artificial. Este va a ser, yo digo, el factor que va a cambiar el mundo en los próximos años. Y lo va a cambiar porque va a permitir un control mucho mayor del que había ahora. Va a permitir explotar todo lo que hasta ahora teníamos adquirido, todos esos datos que no sabíamos para qué servían, va a conseguir explotarlos en los próximos años. Todo esto teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en el que los valores cambian de país en país y de cultura en cultura. ¿Por qué Rusia el otro día decidió desconectarse de Internet y generar un Internet propio durante un tiempo para hacer unas pruebas? ¿Por qué China vive detrás de la gran cibermuralla china? Porque lo que pretenden es mantener esa soberanía sobre Internet y sobre sus ciudadanos. Y porque somos distintos. El Alexa ruso, el Alexa americano, si tú le dices, estoy triste, le dices, Alexa, estoy triste, y dice, ojalá tuviera brazos para abrazarte. El Alexa ruso, le dices, estoy triste, se llama Alexa también, Alexia se llama, te dice, nadie dijo que fuera a ser fácil. Lo cual refleja diferencias culturales importantes también entre nosotros. Si no somos nosotros los que construimos el entorno en el cual vivimos, va a ser muy difícil que los valores que tengan nuestros hijos sigan siendo los mismos que tenemos a nosotros ahora. Probablemente estén muy condicionados por quién haya diseñado los algoritmos que les van a estar contestando, por quién va a diseñar el entorno en el que están. Siempre digo lo mismo. ¿Habéis visto una película de miedo sin la banda sonora? ¿Una película de terror sin la banda sonora? Tiburón. Tiburón, la veis sin el chin, 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 chin. Y no da miedo.
no necesitan cambiarte el argumento de la película, no necesitan cambiarte la película, no necesitan cambiarte a los actores, te cambian la banda sonora y te han cambiado la película absolutamente. A nosotros no nos van a cambiar prácticamente nada, solo la banda sonora. Pero cambiándonos la banda sonora nos van a cambiar nuestros valores, nuestra forma de vida, nos van a cambiar muchísimas cosas que son muy importantes para nosotros o deberían serlos. Porque lo que están haciendo es, de alguna manera, bypassear nuestro ciclo de decisión. Nosotros normalmente observamos, clasificamos las cosas, decidimos y actuamos. Lo que están haciendo es que cuando estamos clasificando las cosas nos dan más información y volvemos a observar. Y acabamos paralizados. Para esto nace Internet, en la guerra. Acabamos paralizados porque siempre estamos recibiendo más información y nunca tenemos el tiempo para analizarla y para sacar conclusiones. Porque estamos siempre pendientes de a ver qué nuevo mensaje me ha llegado en lugar de profundizar en el que ya teníamos. Porque queremos saber de todo aunque no nos importe. Decía Mark Zuckerberg que una ardilla que se muere en el jardín de tu casa puede ser más importante para ti que todos los negros que se están muriendo en África, que están muy lejos. Desgraciadamente, Facebook demuestra que es así. En realidad lo que te interesa es lo que cuentan tus amigotes y creerte lo que cuentan tus amigotes. Y todo eso te distrae, todo eso vuelve, como hablábamos antes, a potenciar esa economía de la atención en la que lo importante es el tiempo que estás conectado, el tiempo que estás fichando, el tiempo que estás utilizando una red. Pero ¿quién no lo están haciendo? Nos lo están haciendo las compañías por intereses comerciales. No los gobiernos. No, son las compañías. Lo que pasa es... Sí. Casi todas las películas futuristas, si vemos Robocop, ¿quién manda en el mundo de Robocop? Una compañía. Yo Robot, una compañía. O sea, prácticamente todas las películas futuristas, Blade Runner tiene lugar en 2019, por cierto. Casi todas las películas futuristas, los gobiernos siguen existiendo, pero en realidad los que hacen las políticas son las compañías. Ahora mismo lo que estamos viendo es cómo gobiernos y empresas están utilizando los datos de las personas en beneficio de grandes corporaciones o de grandes estados. Es decir, en beneficio del grupo y en detrimento del individuo. Pero en beneficio de una élite que llega un momento que no sabe qué cantidad de beneficios tienen y qué van a hacer con ese beneficio. Hay otra película que la élite vive en una especie de satélite artificial que está alrededor de la Tierra y los demás estamos aquí en la Tierra malviviendo. Pero al final lo que hemos conseguido es segmentar a la población y hacerla. Casi todas las películas últimamente tienen barrios con barreras entre ellas y en cada uno vive una clase social. Es curioso, o sea, la gente intuitivamente llega a la conclusión de que lo que estamos haciendo es polarizar la sociedad y segmentar la sociedad. Le tuve que hacer una foto en Londres. Diversion ends, se acaba el desvío, pero vamos, en español parece que se acabó la diversión. En este caso lo que se ha acabado es la charla, y me gusta acabarla como empieza el libro. El verdadero problema de la humanidad es el siguiente: tenemos emociones del Paleolítico, instituciones medievales y la tecnología propia de un dios, y eso es terriblemente peligroso. Como diría el otro, ¿qué puede salir mal? Pues nada, muchísimas gracias. Animaros a que si tenéis ocasión de leer el libro, si os animáis a leerlo, lo que más me apetece no es que lo lea mucha gente, sino que la gente que lo lea me contacte por Twitter, por LinkedIn, por correo electrónico, por como sea, o el año que viene cuando vuelva, con permiso, aquí, y me cuente pues qué es lo que piensa y sigamos aprendiendo todos de esto que no deja ser más que una guía de reflexión. Muchísimas gracias.